Bueno, entonces la revisión va a estar basada en estas fuentes bibliográficas. Hay nuevas guías de seguridad de contraste y otras cuantas bibliografías que hablan como de la parte más básica del funcionamiento de los medios de contraste. Pues dentro de las que revise está la ACR, el Manual de los Medios de Contraste de este año, las guías europeas de la Sociedad de Radiología Urológica, que son en su versión 10.1 y corresponde al año 2018. Y esas son básicamente las que vamos a revisar en cuanto a recomendaciones y seguridad para el paciente y en general. Bueno, no sé si alguna vez habían preguntado ustedes cómo se ven las formas minerales de los medios de contraste. Pues como dato curioso, Colombia es un gran productor de ambos y a la izquierda de la pantalla esa es la forma natural del yodo y la piedra grande de la derecha es el bario en su forma mineral pura. Me pareció pues como interesante traer a colación esto porque yo por lo menos no me lo había preguntado nunca y quería saber cómo se veía. Bueno, ¿por qué usamos yodo y por qué usamos bario? Nos tenemos que remitir otra vez como a esas clases básicas de química del colegio y recordar cómo es la organización del átomo según esa persona que aparece allá arriba que se llama Niels Bohr, que sigue absolutamente vigente, y recordar que hay varias capas electrónicas y están notadas de acuerdo a letras que fueron otorgadas de manera aleatoria y empiezan por la K, siendo la capa más interna, y siguen avanzando en el alfabeto hacia la capa más externa. Entonces, recordar que los electrones más cercanos al núcleo siempre tendrán una mayor atracción, pues están más cerca de la porción positiva del mismo que del átomo, que es el núcleo. Un núcleo con carga muy positiva tendrá mayor fuerza de atracción por la misma razón, y cada capa contiene un número dado de electrones, dado pues como por esa pequeña fórmula que aparece ahí. Entonces la primera capa tendrá 2, la segunda tendrá 8 y así en adelante. Y definitivamente es la estructura electrónica del átomo la que determinará sus propiedades físico-químicas. Y en eso pues nos basamos o se basaron las personas que decidieron utilizar el bario y el yodo. Como dato curioso, pues el bario es un elemento que se viene utilizando de manera de producción de luz desde hace años. En la Edad Media los alquimistas utilizaban bario y les llamaba mucho la atención porque al exponerlos a la luz el mineral queda brillando por muchos días o incluso meses, y pues desde ahí se viene investigando como esas propiedades. Bueno, entonces, como para volver al tema de la parte física de estos minerales, recordar que los electrones se mantienen en su lugar gracias a la fuerza electrostática. Nuevamente, lo positivo atrae lo negativo, y para remover un electrón se necesita una fuerza denominada fuerza de ionización. A la tabla que ustedes ven ahí a la derecha les traigo unas energías dadas que ya han sido investigadas de la energía de sus diferentes capas. Entonces vemos la capa K, la capa L, y recordar que cada capa tiene subcapas, por eso vemos como la L tiene varias, y si siguiéramos la tabla hacia la derecha pues habría más notaciones de energía. Centrémonos en la primera columna de energías, que es la de la capa K, la más cercana al núcleo, y nos damos cuenta que ahí está representado pues el yodo y el bario con esas energías dadas. Y entonces para pues sacar provecho de las capacidades fotoeléctricas de estos dos elementos tenemos que tener en cuenta esas energías, porque es la energía que nosotros tenemos que romper para lograr ese efecto. Entonces, crear un ion requiere una energía mayor a esa fuerza electrostática, y esa fuerza se denomina el KH. Entonces el proceso de ionización es básicamente remover un electrón que formará un ion, y ese ion dará pues lugar a un movimiento de energía. Entonces lo podemos ver de la siguiente manera. Ese átomo es un átomo de tungsteno, que es el elemento utilizado en los tubos de rayos X actuales en su mayoría. Vemos pues, nos vamos a centrar en las dos primeras capas porque es lo que necesito para demostrar el ejemplo. Vemos cómo están con sus electrones dispuestos de manera aleatoria, y anotamos ahí en azul la fuerza de ionización de la capa K y de la capa L, y son las que tenemos que llegar a romper. Entonces, cuando ejercemos una fuerza mediante un fotón, por ejemplo, un rayo X, que supera esa fuerza de unión de la capa K, pues el electrón se desprenderá de esa capa, y lo que ocurrirá a continuación es que el electrón de la capa más externa reemplazará el lugar, y eso dará como resultado pues la producción de
energía. Y esas energías pueden ser de dos maneras. Esta, por ejemplo, que se denomina la producción de rayos X característicos, y es básicamente la producción de rayos X que nosotros utilizamos en imágenes diagnósticas, y también, como dato curioso, se utiliza, por ejemplo, en la astronomía para saber la composición de las estrellas distantes. Así es como los científicos que estudian eso pues se dan cuenta qué tipo de elementos componen las estrellas a miles de años luz de distancia. Y puede pasar otra de dos cosas: que en lugar de producirse esos rayos X característicos, se produzca un electrón libre que se denomina electrón de Auger. Y ese electrón pues puede tener efectos fisiológicamente deleterios porque digamos que interacciona con las moléculas, por ejemplo, el agua, y nosotros recordar pues que somos 70% agua, y eso da lugar a esas moléculas, por ejemplo, los OH- que tanto daño hacen al ADN. Entonces, cuando la diferencia entre las energías de unión es pequeña, generalmente entre 1,6 a 3,4 electronvoltios, se tiende a producir rayos X característicos en lugar de esos electrones de Auger. Y el efecto fotoeléctrico, que es el efecto que nosotros queremos obtener de la utilización de estos elementos, básicamente recordar que las partículas, la radiación tiene dos formas: particulada y energía pura, que es el electromagnetismo. Y para demostrar el efecto fotoeléctrico basta con recordar esas fuerzas de unión que nosotros vimos en la tabla anterior, y recordar que, por ejemplo, la fuerza de unión del potasio en su capa M es de 18,3. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos pasamos todo el día bombardeando el potasio con un rayo de energía de 18,2, nunca vamos a obtener un electrón libre que nos dé un fotoelectrón. Pero si aumentamos la energía, cuando bombardeamos al potasio, pues obtendremos esos fotoelectrones que básicamente tendrán la energía del rayo en el que estamos estimulando, menos la energía de unión de su capa a la que estamos apuntando. El efecto fotoeléctrico es la mejor demostración de electrones estrechamente unidos, o sea, los más cercanos al núcleo, y los materiales con alto Z. El Z es la denominación para el número atómico, que básicamente corresponde a la suma tanto de protones como de electrones. Y básicamente lo que nosotros apuntamos es a los electrones. Pues ¿eso qué quiere decir? Que los elementos más electrónicamente densos son los que más fotoelectrones nos producirán. Y resulta de la producción de rayos X característicos y electrones de Auger. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que utilizamos medios de contraste en un paciente, pues tendremos la posibilidad de ejercer cierto daño, además de la radiación que nosotros estamos emitiendo como energía diagnóstica. La proporcionalidad para que se produzcan estos fotoelectrones depende del Z y la energía depositada, y básicamente depende de esa ecuación que vemos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayores energías depositadas, el efecto fotoeléctrico tendrá a desaparecer más rápido, mientras que si los elementos que utilizamos para la producción del efecto fotoeléctrico tienen un mayor Z, pues tendrá a ser más estable en el tiempo. Hay un aumento dramático en la probabilidad de que haya efecto fotoeléctrico si la energía impartida es justo superior a la energía de unión K, o sea, el KH. Eso ya lo habíamos explicado. Y algunos ejemplos de energía de unión de la capa K son los del yodo, que son 33, y es del bario, que son 37. Ya lo habíamos anotado en esa tabla inicial. En esta tabla lo que yo les quiero mostrar es cómo se comparan la energía de los fotones de rayos X y la atenuación, el coeficiente de atenuación de algunos elementos, algunos de ellos que se utilizan como, o se podrían utilizar como medio de contraste, como el gadolinio y el yodo. Incluso el oro se ha utilizado como medio de contraste, y vemos como a esa energía entre 20 y 40 hay un aumento súbito de la atenuación del yodo, representado acá en rosado. Eso es lo que nos quiere simplemente volver a reforzar, es que si utilizamos energías justo por encima de esa energía K, lo que se tendrá a ocurrir es el fotoelectrón, y tendremos menos tipo de otras interacciones que nos produzcan electrones de Auger, o sea, electrones que nos hagan daño a las células del cuerpo. Recordar que 1 miligramo de yodo por mililitro de sangre o centímetro cúbico de tejido aumenta la atenuación en 25 unidades Hounsfield. Entonces, los tipos de medio de contraste basados en yodo se dividen básicamente en no iónicos y iónicos. Los iónicos
todos son de alta osmolaridad o la mayoría son de alta osmolaridad y se dejaron de utilizar hasta la década de los 90, fueron los primeros utilizados. Se utilizaron por primera vez en 1950 y generalmente todos tenían hasta 8 veces la osmolaridad del suero. Y eso era la causa de su alta tasa de eventos adversos, por ejemplo, vómito, mareos, daño renal. Y aún se pueden utilizar en algunos lugares como para estudios intracavitarios, por ejemplo, estudios directamente a la vejiga. Y los otros tipos de medios de contraste son los no iónicos de baja osmolaridad, que son los más actuales, son los que utilizamos en la institución y generalmente todos producen pocos efectos adversos, son más hidrofílicos y se pueden usar a altos flujos para administración. Entonces, dentro de ellos tenemos el iopamidol, iohexol, ioversol, iopramida, iopsilan como ejemplos. Los que utilizamos acá en la institución son el ioversol, con un nombre comercial de Optirrey. 320 es la concentración y 702 es la osmolaridad, y iopramida, que está con su nombre Ultravis, con una concentración de 370 y una osmolaridad de 774. Importante acá, pues como ponerle cuidado a esto, a pesar de que estos los denominamos de baja osmolaridad, tienden a tener una osmolaridad mucho mayor a la del suero de nosotros. Eso quiere decir que los que eran previamente utilizados pues tenían una osmolaridad por las nubes. Y esa era, pues, como ya había dicho, la fuente de todos los efectos adversos. Estas son las presentaciones comerciales. Esto es lo que nosotros encontramos arriba en las salas de tomografía. El Optirrey es el que más utilizamos. Generalmente el Ultravis solo se utiliza para estudios dedicados a estudiar la parte vascular, por ejemplo, angiotomografías o estudios de aorta abdominal. Eso porque tiene una mayor concentración, y al tener una mayor concentración, pues el Z será mayor y tenderá a opacificar mejor esas estructuras. Sin embargo, pues se han hecho o se han llevado a cabo varios estudios, algunos de ellos muy serios, que demuestran que al comparar medios de contraste de mayor y menor osmolaridad, pues ambos tienen la misma eficacia en cuanto a rendimiento diagnóstico. Y me llamó mucho la atención este estudio en la que se tomaron varios medios de contraste y bioquímicos lo que hicieron fue hacer varias diluciones como para simular varias presentaciones comerciales, y se midió la atenuación de ellos mediante el uso de fantomas. Entonces lo que se dieron cuenta ellos es que a pesar de haberlos diluido, en general todos tienen el mismo rendimiento diagnóstico a cualquier dilución. Entonces, básicamente lo que queremos evitar es el efecto osmótico de esos medios de contraste en la sangre. Pues en el diagrama lo que vemos es cuando se inyectan a grandes volúmenes mediante esa jeringa verde, pues aumenta la osmolaridad, hace que el líquido intersticial llene el vaso, y ese líquido intersticial en el vaso altera pues como todo el medio, lo que produce desecación de las células y aumento en el flujo, aumento en el flujo, aumento en el volumen circulante, disminución de la resistencia y disminución de la presión sanguínea. Entonces, mediante el uso de medios de contraste cada vez menos osmolares o de menor osmolaridad, pues tratamos de evitar este efecto. Bueno, consideraciones básicas. Los factores que afectan la atenuación y el timing al momento de realizar los estudios son estos. Básicamente el más importante es el peso corporal. Recordar que es inversamente proporcional al nivel de la atenuación. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el paciente sea más pesado, pues la atenuación será menor, por lo que se deberá utilizar más medio de contraste o mayor concentración. El gasto cardíaco igualmente es inversamente proporcional. Cuando este es hiperdinamico, pues el tiempo al pico será menor y por lo tanto se deberá ajustar el delay o el tiempo de adquisición de acuerdo al estado dinámico del gasto cardíaco del paciente. Se pueden utilizar dos técnicas, que es el test bolus o el bolus tracking. Acá generalmente se usa el bolus tracking y se pone pues el ROI en alguno de los vasos de acuerdo al protocolo. Se espera que se llegue a un nivel meseta de atenuación y de ahí se inicia la adquisición de la imagen. La velocidad de inyección también es importante, especialmente en las fases arteriales. La fase venosa depende del volumen del yodo inyectado.
La concentración, viscosidad y osmolaridad, como ya lo habíamos dicho, son factores que intervienen. A mayor concentración es mayor la dosis que damos, mayor el pico de atenuación. Y importante acá recordar que la viscosidad es otra de las características de estos medios de contraste, y lo que se utiliza en algunos lugares es cuando tenemos medios de contraste muy viscosos, generalmente aquellos que son mayores de 370 miligramos por decilitro de concentración, se calientan a la temperatura corporal para evitar precisamente eso que denoté ahí, que es la extravasación. Entonces, es como alguna de las estrategias que se utilizan en algunos centros diagnósticos. Y como acceso venoso, otra de las características que afectan la atenuación, la ACR recomienda un acceso antecubital con una aguja mínima de 20 G, puede ser de un poco mayor calibre, pero que sea mínimo 20 G. Y para acceso central, consultar al fabricante. Esto ahorita lo vamos a ahondar un poquito más, porque acá viene mucho con esas dudas los tecnólogos cuando el paciente es difícil, sobre todo en los pacientes pediátricos, encontrarle un acceso periférico. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Utilizar un acceso central, no que además, básicamente lo que encontré es que hay una ausencia completa de evidencia consistente. Cada investigador por aparte lo que concluye es que se debe consultar precisamente al fabricante del acceso venoso central, porque los estudios, cada investigador es muy heterogéneo en el uso de marcas o de tipos de catéteres y no se pues, logra como llegar a una conclusión definitiva. Lo que se propone es básicamente antes del estudio probar que ese catéter central esté permeable, lograr extraer un poco de sangre, infundir un poco de solución salina para demostrar que la punta sobre todo no se va a desprender, y posterior a eso iniciar el estudio. En algunos incluso, en algunos estudios lo que dicen recomiendan verificar que el catéter esté bien puesto mediante unos rayos X previos a la tomografía, y generalmente la tasa de flujo máxima es de 2 mililitros por segundo, no sobrepasar eso, y que la presión no sea mayor a 150 PSI. Este es un estudio que se llevó a cabo en Medellín y en el Hospital San Vicente. Eso fue como en el 2012, si no estoy mal, 2013. Y la conclusión a la que llegaron es que cuando se utiliza un catéter venoso central es seguro, pero la precaución es no pasar los 3 centímetros por segundo de flujo. Bueno, las consideraciones previas como antes de iniciar un estudio que requiera contraste es siempre verificar que sea el paciente y la indicación y la pertinencia del estudio. Idealmente debería haber pues como un médico que esté verificando todo eso, pero nosotros dependemos completamente como del tecnólogo. Balancear la probabilidad de efectos adversos versus beneficio, estar preparados para diagnosticar y hacer tratamientos, y estar preparados como para ejercer cualquier acción ya cuando se necesite. Entonces, lo que se recomienda en las guías, tanto en la europea como en la americana, es tener a la mano el uso de estos medicamentos, que básicamente pues, es como el uso la disposición de un dispositivo que aplica epinefrina intramuscular, un inhalador de beta-2 agonistas de acción corta y antihistamínicos a la mano. Los factores de riesgo para eventos adversos son estos. Las alergias, solamente aquellas que son a medios de contraste yodados en un uso previo son las que aumentan el riesgo de que vuelva a repetirse un episodio alérgico a estos mismos medios de yodado. No hay alergias a medicamentos o alimentos que aumenten el riesgo. Entonces, pues no los deberíamos tener en cuenta. El asma sí tiene un aumento moderado de riesgo de broncoespasmo, los asmáticos, y además de eso, si se utiliza beta bloqueadores, las personas cardiópatas, por ejemplo, esas personas tienen un aumento moderado del riesgo de sufrir eventos adversos. La insuficiencia renal pues establecida, o si es una injuria renal aguda, es otro de los episodios que tenemos que tener en cuenta, eso lo vamos a ver más adelante. El estatus cardíaco ya lo habíamos mencionado, hay aumento de riesgo en regiones alérgicas, especialmente si son sintomáticos. Y algo que me pareció muy curioso es que los pacientes ansiosos se ha demostrado pues como los ensayos clínicos que sí tienen un aumento en la tasa de reacciones adversas. Por lo tanto, es una de las preguntas que se deberían incluir en los cuestionarios de seguridad. Y los pacientes con afectación tiroidea, solo aquellos, según la ACR, que están en estado hipertiroideo manifiesto, o sea, en tirotoxicosis. Y
recordar pues que el uso de yodo empeora la tirotoxicosis por un lado, y si se va a hacer algún tipo de tratamiento ablativo con yodo radioactivo, pues también va a interferir con ese tratamiento. Esta es la recomendación de la guía europea, donde ellos mencionan pues que no se deberían administrar medios de contraste yodados a pacientes con hipotiroidismo manifiesto, la misma cosa. Digamos que ha sido un punto de debate, pero lo que se ha llegado a conclusión es solamente aquellos que estén básicamente en tormenta tiroidea. Ahondando un poco a la enfermedad renal postcontraste, se define como un deterioro de la función renal en un periodo de 48 horas luego de la administración del medio, y hay un término que se llama la nefropatía inducida por contraste, que se utiliza cuando el deterioro es súbito posterior a la administración del mismo. La definición pues, de estos ha variado en la literatura. Algunos utilizan la misma definición que se utiliza en los estudios, que es un aumento en la creatinina de 0.5 de base, mientras que otros se ciñen como a la definición clásica de la injuria renal aguda. Pero lo que recomiendan las guías actualmente es utilizar la tasa de filtración glomerular calculada a través de Crocktoff-Gault, y se ha demostrado pues que cuando esta tasa de filtración glomerular es mayor a 44, el uso de medios de contraste yodados no es un factor de riesgo independiente, y cuando la tasa está entre 30 y 44, pues este es raramente nefrotóxico. Por lo tanto, el punto de corte, pues como para decir que una persona en realidad está en riesgo para desarrollar un deterioro de la función renal posterior a la administración de medio de contraste, es cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30. ¿A quién se le hace tamización? Pues idealmente solo a las personas que están en riesgo, y digamos que las guías varían un poco o son diferentes, tienen diferente criterio en cuanto a seleccionar este tipo de pacientes. En las guías europeas, pues por lo menos se agregan esos 3 pacientes que señalé ahí en rojo, a diferencia de los que están en las guías americanas, pacientes con una tasa de filtración conocida menor de 60 que van a recibir medio de contraste intraarterial o edad superior a 70 años. ¿Y cuándo se les hace? Según la ACR, a los ambulatorios, idealmente un mes antes del estudio, y a los hospitalizados simplemente decían que en cualquier periodo, idealmente menos de 30 días igualmente. O sea, son como todas recomendaciones muy poco precisas, pero la preocupación teórica sigue ahí. Y las guías europeas dicen que a todos en un periodo menor a 7 días antes del estudio. Entonces, como usted dijo, recordar que el tiempo de vida media es de 2 horas, y por lo tanto de 20 a 24 horas es el tiempo de eliminación completa del cuerpo. Acá una cosa importante es que las personas que están en diálisis completa o que tienen un trasplante de riñón no funcionante, pues esas personas ya estarán en su diálisis y no tienen riesgo de empeorar su función renal. Entonces, a esas personas se les puede aplicar el medio de contraste y no se les tiene que cuadrar las sesiones de diálisis con respecto, pues, como al día, sino simplemente seguir en su horario habitual. En cuanto a la nefroprotección, no existe evidencia consistente de que la deshidratación sea un factor de riesgo para lesión renal. La mayoría de pacientes no desarrolla enfermedad a largo plazo. Importante acá que las personas que realmente sí se le han demostrado que hay un factor de riesgo importante y que es un factor casi causativo, es aquellos que van a ser sometidas a intervenciones percutáneas coronarias. En esos pacientes sí se le debería hacer un esquema de nefroprotección. Al resto, en realidad, la evidencia no es consistente, y el problema real ha sido que los estudios no incluyen grupos de control, que se les vaya a hacer el mismo estudio diagnóstico, pero que no se les vaya a aplicar el medio de contraste. La mejor estrategia para hacer esta nefroprotección es la expansión del volumen intravascular mediante lactato de Ringer o solución salina isotónica, y la ACR lo que recomienda es una tasa de 100 ml por hora intravenosa, 6 a 12 horas antes y 4 a 12 horas después. Importante que ellos señalan la furosemida como un medicamento que puede empeorar la función renal y puede hacer más propenso al paciente a que desarrolle un evento adverso renal. Por lo tanto, ellos recomiendan en contra de su uso, mientras que las guías europeas, pues, en lugar de dar como una tasa de filtración así por mililitros hora, lo que hacen es dividirla a una tasa de mililitro kilogramo hora,
y según ellos se hace durante al menos 6 horas antes y después de la administración del medio de contraste. También ellos consideran como un uso alternativo el bicarbonato de sodio intravenoso. Ese recuadro pequeño que está en azul ahí lo encontré en Procop. Ellos, pues, la persona que escribió el capítulo habla de que en pacientes ambulatorios lo que se puede hacer es cuando llegan al momento del estudio y llegan al hospital, se les puede hacer una nefroprotección utilizando pues como 1 litro y se les infunde en 30 a 60 minutos intravenosos. La vía oral se ha utilizado, pero no tiene evidencia tampoco para su recomendación. Entonces, lo que nos quedamos acá con esto es seleccionar a los pacientes que en realidad están en riesgo, identificarlos. Los protocolos institucionales no tienen, pues de lo que revisé, no tienen como tal una lista de pacientes en riesgo. Me imagino que se basa en una de las 2 guías, pues entonces sería seleccionar alguna de las 2 y administrar la nefroprotección de acuerdo a esos factores de riesgo. Y recordar en especial a los pacientes que van a ser sometidos a intervención percutánea coronaria. Bueno, en cuanto al ítem de la premedicación, esto se utiliza básicamente pues como para evitar eventos alérgicos a personas que ya tienen una historia conocida de reacciones a los medios de contraste yodados. Ninguna otra persona se va a beneficiar de ser premedicado y existen pues como 2 protocolos, uno acelerado y otro electivo. Básicamente se utilizan las mismas familias de medicamentos, que es un esteroide y un antihistamínico, pero nuevamente la ausencia de evidencia es lo que brilla acá y ellos dicen pues no se comprometen con recomendar nada. Simplemente si usted conoce que la persona tiene un evento alérgico conocido a los medios de contraste yodados, pues puede hacer la premedicación. Pero ellos sí son muy enfáticos al recalcar que ninguna premedicación es mejor que estar preparados pues con todas las medidas de seguridad y tener esos medicamentos de emergencia cercanos al lugar del estudio. En cuanto a la extravasación, la mayoría de las reacciones son leves. Hay unos factores que dependen de la técnica y otros factores que dependen del paciente para que se presente extravasación. Uno de ellos es el uso de inyector automático, a pesar de que los que acá tienen pues como una medida de presión que no es 100% fidedigna, pero ellos se pueden dar cuenta, los tecnólogos, cuando están aplicando el medio de contraste, si su presión no está aumentando o está aumentando mucho más de acuerdo a lo esperado, y eso es como un indicador de que se está extravasando el medio de contraste. Otros factores técnicos que son de riesgo para que se extravase el medio de contraste son una punción en localizaciones subóptimas, por ejemplo, muy periféricas como en el dorso de la mano o del pie, gran volumen de medio de contraste o un medio de contraste de alta osmolaridad. Y del paciente como una capacidad de comunicación alterada. Generalmente lo que el paciente va a referir es que siente una quemazón en el sitio de la punción cuando hay venas frágiles o dañadas, la insuficiencia arterial, o un daño en el drenaje venoso y linfático del miembro afectado, pues donde se va a hacer la aplicación del medio de contraste. ¿Cómo se trata la extravasación? Básicamente son medidas locales con elevación y frío local, y una de las complicaciones más importantes es el síndrome compartimental, pues que generalmente ocurre solo en personas que tienen insuficiencia arterial, y lo que se debe hacer es pedir interconsulta urgente con cirugía. Nosotros no tenemos ahí ningún papel importante. En cuanto a los pacientes en diálisis, pues los pacientes anúricos o con trasplante no funcionante pueden recibir el medio de contraste sin ningún problema. Un segundito, digo una cosita. De las extravasaciones son fatales. Sí, pues si toca llamar al cirujano y hacer un síndrome compartimental, porque eso pues puede terminar en una necrosis, una cosa terrible. Entonces es por eso que nosotros molestamos tanto que si va a ser un angio tiene que ser un buen catéter catéter de buen calibre en la fosa antecubital. Porque pues si ustedes se fijan anatómicamente ahí hay mucho más espacio para que se extravase y ocupe otros tejidos, el contraste en caso dado, que si por ejemplo nunca vamos a hacer un angio con un catéter yugular ni con un catéter en un dorso de una mano. Es más, nunca inyectamos en catéteres en cuello ni nada de eso, por esta misma razón. Si se extravasa, imagínese un síndrome compartimental en un cuello, o una compresión en el cuello, o el dorso de la mano, pues son venas muy delgadas. Entonces es por esta razón que somos como tan estrictos con el tema del contraste. Y lo de las reacciones alérgicas, esto se ha optimizado mucho porque antes todo el mundo decía, no, yo soy alérgico, a mí una vez me dio piquiña, me ahogué, muchas cosas se optimizaron porque primero antes se utilizaban esos medios de alta osmolaridad
Y dos, lo que hicimos fue filtrar más los pacientes y ya los pacientes que verdaderamente refieren algo se mandan a consulta con alergología. Y allá ellos mandan una indicación, una recomendación y cada vez los pacientes han disminuido casi que al mínimo y al mínimo los que hacemos con anestesia, que son gente con alergia conocida, gente con unos factores de riesgo muy amplios. Pero la mayoría de pacientes que dicen que son alérgicos van al alergólogo y los devuelve como si nada, que se puede hacer el estudio y no pasa nada, o algunos los devuelve con una premedicación 24 horas antes de antihistamínico. Entonces eso se ha ido optimizando mucho, por eso creo que no les ha tocado como tanto este tema que le estén preguntando a uno, que la señora dijo que ha hecho una alergia, que no sé qué, pero pues se ha optimizado mucho eso. Listo. En cuanto a pacientes en diálisis, como ya había mencionado, si el paciente pues está completamente anúrico o si tiene un trasplante no funcionante, esos pacientes pues ya tienen su régimen de hemodiálisis y pueden recibir el medio de contraste sin problema. Según la guía europea, no requieren pues como programar un día antes o un día después del estudio, sino simplemente seguir su horario habitual de hemodiálisis de la semana y igual pasa con las pacientes que tienen una diálisis peritoneal. ¿Cuál es el riesgo con estos pacientes? La carga osmótica, entonces estos pacientes tienen una mayor tasa de reporte de mareos o de vómito, pues porque la carga osmótica al fin y al cabo eso es lo que les va a producir. En cuanto a pacientes con metformina o que toman metformina, no confiere un mayor riesgo de lesión renal. Existen dos grupos de pacientes, de acuerdo, pues clasificados como básicamente a la tasa de filtración glomerular. Aquellos que tienen una tasa de filtración menor de 30 o que van a ser sometidos a un estudio con catéter intraarterial requieren la suspensión de la metformina y no se reinicia hasta 48 horas después, pero el resto no tiene ninguna contraindicación para la administración del medio de contraste. Igual pues cosa como esas recomendaciones eran de la ACR, estas ya tomadas de las guías europeas. Ellos sí son un poco más específicos en cuanto a quién o no darles medio de contraste, pero digamos que yo me quedo con las de la ACR, que son mucho más sencillas, más fáciles de aplicar. Esto es un poco más complicado. El ayuno en general no requerido. ¿Cuáles son las excepciones? Las enterografías, por aquello pues de que la ideal es tener un intestino que solamente está distendido por el medio de contraste negativo, que se le pueda hacer una buena diferenciación de las zonas de inflamación. La enteroclisis, no se les da nada de vía oral, pero eso es por indicación clínica. Generalmente la enteroclisis es un estudio que se hace para identificar las áreas de transición en pacientes con obstrucción intestinal, y los estudios de la vía biliar sí requieren una preparación desde la noche anterior, al igual que los estudios de colonografía por tomografía, de colonoscopia por tomografía, perdón. Y en cuanto a situaciones especiales, pues no hay ningún problema con la gestación, perdón, con la lactancia, y se sabe que los medios de yodados cruzan la placenta, son excretados por el feto en la orina y hacen recirculación vía entérica. Ellos los orinan y se los vuelven a tragar, pero nuevamente no hay suficientes estudios para hablar de teratogenicidad y pues el paso por la leche materna es mínimo, se absorbe por la vía gastrointestinal, pero no tiene ningún efecto deleterio demostrado. Y en cuanto a los niños, básicamente como la única recomendación es los niños más pequeños son los más susceptibles a cambios en la osmolaridad inducidos por medio de contraste, pero básicamente es solo la osmolaridad el factor precipitante de algún evento adverso. Lo problemático acá pues es como encontrar una buena zona de punción para el niño, y acá sí se recomendaba que calentáramos el medio de contraste a una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Entonces, generalmente las recomendaciones que se hacen para hacer estudios en niños con medio de contraste es un volumen típicamente bajo de 1.5 a 2 mililitros por kilo, agujas de 24 G mínimo y usar un flujo bastante bajo de 1.5 mililitros por segundo y una presión máxima de 150. En estos niños se puede usar el dorso de la mano o pie si no se logra otro sitio de inserción, pero pues es un sitio que tiene mayor riesgo de extravasación, como lo habíamos dicho. Importante que en los niños el cálculo de la función renal se utiliza, pues no se utiliza la fórmula que se utiliza en los adultos, sino esta que se llama Bedside-Schwarz. Y pues yo creo que esos son como el resumen de las recomendaciones de seguridad más importantes de los medios de contraste ayudados. No sé.